buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Mañana es, tengo entendido, el 179 aniversario de la fundación de la República Dominicana y la separación de Haití. Dos repúblicas que han intentado ser soberanas. A esta fecha somos una neocolonia de los Estados Unidos de Norteamérica, con también fuerte influencia de algunas de las potencias europeas. Y somos una neocolonia y vamos camino, por el poder que está establecido, a una profundización de esa situación en dirección a cada vez más anexión, una presencia directa militar del Comando Sur en la República Dominicana, de la CIA, de la DEA, de la USAID ahora en crisis, con un puerto entregado al Comando Sur, tutelado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y hemos hecho muchos esfuerzos, la última gesta por la independencia, y no se ha dejado de luchar. Fue el siglo pasado, con la gesta de abril de 1965 y la Guerra Patria. Tenemos que proponernos, poner ese tema en el centro de la agenda nacional. Pero también quiero decirle que estamos llegando. Este se ha definido como el mes de la patria, ¿no? Y es también el mes antiimperialista, un mes de Camaño también. Camaño tiene 2 meses. Estamos entrando en el mes de marzo, con 2 fechas importantes. El 8 de marzo y una convocatoria: persistir, resistir, transformar por los derechos de la mujer. El Día Internacional de la Mujer, el Día de la Lucha por los Derechos de la Mujer contra la opresión y la violencia. Una concentración el 8 de marzo a las 9 de la mañana en el Parque Independencia. Y igual, marzo es el mes de Orlando. Alegres, luchando por la nueva independencia, la libertad y el socialismo. Avanzamos hacia el 50 aniversario de Orlando Martínez, de su asesinato. Y la primera iniciativa será precisamente el lunes 17, en la José Contreras, esquina Cristóbal de Llerena, donde fue asesinado, al lado norte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a hacer el acto más grande que se haya hecho ahí, en esta historia de persistente homenaje a Orlando y de lucha contra la impunidad, parcialmente exitosa. Pero bueno, el Día de la Mujer, el Día de Orlando en marzo, y mañana asumir la lucha contra la neocolonia. Y relacionado con todo esto está el tema del cuadro mundial a partir de la crisis profunda de los Estados Unidos, del propio sistema imperialista occidental y del ascenso, de las implicaciones del ascenso de Donald Trump y Elon Musk con una clase muy importante de las élites megamillonarias de los Estados Unidos. En ese orden, vamos a entrar en el tema. Porque es muy importante entender lo que pasa, ir a las raíces del problema.
Después del derrumbe del socialismo real o socialismo de Estado eurosoviético, Estados Unidos y el occidente capitalista estaban regocijados porque lograron un periodo en el que ese fue el polo dominante del mundo, una situación unipolar. Imperialismo occidental con Estados Unidos a la cabeza. Le duró realmente poco, muy poco, porque fueron dos crisis paralelas, la del socialismo estatista y la crisis estructural del capitalismo de final de siglo. A esa crisis Estados Unidos y las grandes potencias capitalistas le dieron una receta, la receta de la estrategia neoliberal con las privatizaciones, el libre mercado, la profundización en los países dependientes de la neocolonialidad, la profundización de las desigualdades sociales. Pero no tardó esa receta en crear una crisis mayor, una crisis de la civilización capitalista, de la civilización capitalista occidental específicamente. Con Estados Unidos además entró en crisis, en déficit, en un endeudamiento enorme, en descenso de la industrialización, pérdida de mercado, pérdida de hegemonía y se encuentra además con que esa pérdida de hegemonía tiene un aspecto relativo en términos de que lo provoca la emergencia de dos potencias que estuvieron en crisis, China y Rusia. China este ha sido el periodo del boom de China y de la recuperación de la Unión Soviética desde un nacionalismo de gran potencia y sobre todo una recuperación militar impresionante. Esa realidad, crisis interna, pérdida de hegemonía, crisis del sistema, crisis integral del sistema imperialista occidental, una crisis económica, una crisis financiera, una crisis político-institucional, urbanística, medioambiental, una crisis militar, una crisis de decadencia y a la vez una descomposición. Dio lugar al inicio de un proceso de fractura, de división en el poder profundo de los Estados Unidos, específicamente en las claques, los grupos de megamillonarios que manipulan las instituciones de Estados Unidos y los propios partidos, el sistema bipartidista. Esa crisis tuvo mucho que ver, a partir además de su progresiva agudización, tuvo mucho que ver con dos visiones respecto a cómo tratar de enfrentar la decadencia. Y es lo que ha dado lugar, por un lado, a la respuesta inicial que da el estado profundo, todavía no fracturado totalmente, en el que hay un compromiso bipartidista en dirección a una política de intento de recuperación a base del ejercicio de la fuerza militar. Recordemos la declaración de la guerra global infinita o llamada antiterrorista, con todos esos capítulos trágicos: Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen,
previamente todo lo que pasó alrededor de la ex Yugoslavia. Eso entra en un proceso de fracaso mayor en las nuevas fases de esa guerra. Dos componentes. La guerra en el escenario ucraniano pretendiendo acorralar a Rusia e incluso desintegrarla, y la guerra en el Medio Oriente, específicamente la acción genocida del poder sionista israelí contra los pueblos palestinos y los pueblos árabes. Eso agudiza el hecho de empantanarse en esa guerra, con una tendencia a perderla, acentúa la tendencia a la fractura definitiva de las dos facciones y al desarrollo de dos posiciones más o menos definidas. Una sustentada por el establecimiento tradicional, con mucha fuerza en el Partido Demócrata y en algunos sectores minoritarios del Partido Republicano, en el Partido Republicano con fuerte influencia de los Soros, los Rockefeller, los Morgan, los Bill Gates, y el surgimiento de una corriente cada vez más neofascista, en la que Donald Trump juega un papel relevante en lo político. Crea un movimiento trumpista, logra apoderarse prácticamente del Partido Republicano y finalmente, después de su primer gobierno y de todo el impacto de esa crisis, se produce la fractura abierta del poder profundo y Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, pasan directamente, son los puntos visibles de ese poder de los megamillonarios que refuerzan la línea de Trump. Ahora vamos a ver, señalado eso, ese choque de trenes que está gravitando ahora en la situación estadounidense y mundial, vamos a ver las consecuencias del ascenso del binomio Trump-Musk al poder de los Estados Unidos. Primero al poder institucional y ahora intentando apoderarse de los organismos del poder permanente. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.